Mental. A propósito también que estamos hablando de la salud mental el día de hoy, Dana, seguimos hablando sobre este tema. Madrid Peroso nos dice, ¿cuál es la causa de que un niño o joven se convierta en ese acosador? Nos deja el término en inglés, pero lo leo en español. Mira, yo creo que pueden haber causas multifactoriales. No pudiese permitirme ser determinante en esto de qué lo puede causar. Sí. Creo que un acosador puede o nacer o puede hacerse. Eso va a depender también de sus experiencias vitales, de su ambiente, del entorno familiar, de su educación, de los valores, porque ¿qué realmente esconde a veces también un acosador? Inseguridad. El acosador busca a través de su dinámica de violencia y de maltrato sobreponerse o sentirse superior a la otra persona. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy buscando sentirme superior? ¿Qué necesidad estoy tratando de cubrir o esconder? Pero también sí es cierto que pueden haber factores biológicos o genéticos guiados a la psicopatía, guiados a comportamientos antisociales, es decir, faltan esas emociones sociales, como diría yo, esa falta de empatía o emociones que nos ayuden a convivir con los demás. Claro. También puede haber, disculpa, ese acosador que se hace producto también de haber sido víctima de violencia, víctima también de acosos previos, y es su manera de defenderse, es decir, es su manera de mecanismo de defensa. Aprendo también de la misma experiencia que tuve y es lo que me hace sobrevivir a ese medio. Sí, justamente cuando te iba a interrumpir era para contarte eso, lo que hablábamos en el corte, de que conozco una persona que sí me comentó en una oportunidad que se había vuelto el acosador porque lo acusaban. Y fue su manera de que ya no lo hicieran con él. Pero no es la solución, porque siguen habiendo víctimas de esto y siguen creciendo jóvenes con dificultades. Por acá hay un comentario que dice que cuando un niño tiene autoridad en su casa, cuando no tiene autoridad en su casa, se consiguen con niños que lo bulean. Pero esto es verdad, ¿esto tiene algo que ver? Yo diría que sí, no, realmente tampoco es definitorio, porque las razones por las cuales un niño también puede ser víctima de violencia o de acoso en la escuela no se debe simplemente a problemas con la autoridad. Hay muchos otros factores también y rasgos individuales de cómo es la autoridad en casa, cómo es la educación, cómo es los valores, cómo es esa dinámica de comunicación y de confianza que hay en los padres. Y algo muy importante, ¿qué capacidad y qué dificultad tiene ese niño en saber pedir ayuda? Aquí hablamos de habilidades sociales y de asertividad. Ahí tenemos una pregunta a propósito de este punto. La hace Brenda Bastille y dice, buenas tardes, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo sea más comunicativo, ya que lo que pasa en el colegio no lo expresa? No tiende a decir qué pasa con un compañero si le hace algo. Mira, esto es más común de lo que parece y de hecho para mí es una de las razones por las cuales la situación de bullying o acoso se agrava cada vez más o es mayor, la pena o el miedo a pedir ayuda, porque vemos el pedir ayuda para muchos niños como vas a delatarme, me vas a delatar, eres un débil, la gente que pide ayuda es débil, y el asunto de pedir ayuda entra en ese escenario de vergüenza. Entonces, esa reestructuración de pedir ayuda viene desde casa, cuando se le enseña y se le fomenta al niño lo primordial y lo importante que es pedir ayuda, lo sano que es, pero eso empieza cuando yo me siento en un hogar y una familia segura, donde mi lugar seguro es mamá y papá y son esas primeras opciones para pedir ayuda. Si yo veo que mi hijo no se está comunicando, entonces yo tengo que ampliar la comunicación y la escucha, ver quizás esas pequeñas señales. Juancho Telero nos escribe y dice, ¿cómo cree que podríamos transformar la narrativa en torno al bullying para inspirar un cambio positivo y construir un entorno más empático y seguro para todos? Mira, esto yo creo que es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace mucho, pero esto va a ser posible en la medida que cada sector, cada área ponga, digamos, su granito de arena. Porque hay una sensación de veces querer encajar y se normalizan muchos comportamientos que son denigrantes, violentos. Entonces, en la medida que estos comportamientos sean así y a veces empecemos a normalizar ciertas diferencias y ciertas similitudes que hacen que no entremos en ese escenario de empatía, pues no vamos a lograr este ambiente y esta sana convivencia.
porque estamos como dicotomizados, a veces estamos en los extremos, no logramos estar en esas escalas grises, donde vemos a veces las diferencias como un polo que nos separa, también las podemos ver como aquello que te hace diferente o te hace sobresalir, entonces o me voy a esos extremos, claro, o me voy también al otro extremo en que debo ser igual a todos para poder encajar. Y yo creo que estar en esos polos y no poder estar en esas escalas grises hace que también la convivencia sea a veces poco insana, vamos a decirlo así. Con esta reflexión nos despedimos el día de hoy, Dana, pero ¿cómo te podemos contactar? Por supuesto, me pueden contactar en Instagram por @psico.